Bien, vamos a continuar con nuestro tema 9 de probabilidad y en este caso vamos a ver qué son las pruebas compuestas y la probabilidad total. Fijaros, las pruebas compuestas son aquellas en las que distinguimos dos o más etapas, es decir, dos o más experimentos consecutivos. En ellas podemos encontrarnos, por un lado, con pruebas compuestas que sean independientes, es decir, que la probabilidad del primer experimento no influye en el segundo experimento, o pruebas compuestas dependientes, que son aquellas en las que la probabilidad del primero sí que influye en el segundo experimento. Para que lo veamos con un ejemplo, si yo lanzo una moneda y un dado al aire, las dos simultáneamente, el resultado de uno no va a influir en el resultado del otro. Así, la probabilidad de sacar 3 y cara no va a ser ni más ni menos que la probabilidad de 3 por la probabilidad de cara, es decir, un sexto para el dado, un medio para la moneda, luego un doceavo. ¿Por qué? Porque efectivamente el que yo lance una moneda y un dado, ¿vale?, no tienen influencia el uno en el otro, son independientes. Mientras que, si por ejemplo yo quiero sacar dos cartas de una baraja, ¿vale?, el resultado de uno sí que va a influir en el resultado del otro. De tal manera que si yo quiero calcular la probabilidad de sacar dos ases en una baraja, evidentemente la probabilidad de sacar as en la primera y además sacar as en la segunda va a ser la probabilidad de sacar as en la primera, que es 4 de 40, por la probabilidad de sacar as en la segunda, que está condicionada por el as de la primera, es decir, 3 de 39. Así, el resultado sería una de 130 veces. Vamos a ver esto con algunos ejemplos. Empezamos con los independientes. Calcular vosotros ahora cuál sería la probabilidad de obtener 3 cuatros al lanzar 3 dados. Tenéis que pensarlo un momento. Sacar un 4, volver a sacar un 4 y volver a sacar un 4. Utilizamos Laplace, casos favorables respecto a casos posibles. El resultado, efectivamente, como habéis calculado, la probabilidad de sacar 3 cuatros sería un sexto por un sexto por un sexto, o sea, 1 de 216 veces. Aproximadamente 0,0046, o sea, no llega a 0,5%. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál sería la probabilidad de no obtener ningún 6 cuando lanzo 4 dados? Pues efectivamente, como los 4 dados son independientes, no sacar 6, casos favorables serían 5, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, sobre casos posibles 6, y eso 4 veces. Es decir, no sacar ningún 6 sería 5 sextos por 5 sextos por 5 sextos por 5 sextos, 0,48. Y por último, ¿cuál sería la probabilidad, por ejemplo, de obtener algún 6 cuando lanzo 4 dados? Pues hombre, podríamos hacerlo de varias formas, pero la forma más sencilla sería calcularlo como 1 menos la probabilidad de ninguno, es decir, 1 menos 0,48, 0,52. ¿Vale? Bien. Pues vamos a ver ejemplos con dependencia, ¿vale? Con dependencia. Entonces, un ejemplo. Imaginaros que tenemos una moneda y dos urnas, de tal manera que lanzamos la moneda. Si sale cara, sacamos una bola de la urna número 1. Y si sale cruz, sacamos una bola de la urna número 2. Y esas son las urnas. Como veis, las urnas no tienen las mismas bolas dentro. Por lo tanto, el que yo saque cara o cruz en la moneda sí que va a influir en la probabilidad de lo que yo saque de la urna, ¿vale? Porque las urnas son distintas. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad
de que la bola extraída sea verde, ¿vale? Aquí, para estos ejercicios, vamos a utilizar una técnica que se conoce como la técnica del árbol, ¿vale? Construir un árbol. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, el suceso, el experimento sería lanzar una moneda al aire. Podemos sacar cara o cruz. ¿Qué probabilidad hay de sacar cara? Pues un medio. Bueno, pues esa probabilidad de sacar cara se escribe en la rama del árbol, sobre la rama, no al final, sino sobre la rama. Y la probabilidad de sacar cruz también sería un medio. ¿Qué pasa si salgo cara? Que sacaré bola de la urna 1 y me dibujo ahí la urna. ¿Qué pasa si saco cruz? La urna 2. A partir de ahí, como yo quiero saber qué probabilidad hay de sacar bola verde, puedo sacar bola verde desde la urna 1, porque haya sacado cara, o puedo sacar verde desde la urna 2, ¿vale? Porque haya sacado una cruz primero. Bueno, pues estas ramas, la probabilidad de sacar verde en cada uno de esos casos, son probabilidades que están condicionadas, y así se llaman, probabilidad condicionada de verde condicionado a cara. En este caso sería 6 décimos, porque hay 6 verdes de 10 posibles, y la probabilidad condicionada de verde a cruz sería 2 décimos, porque solo hay 2 verdes en esta urna 2. ¿Y para qué nos sirve eso? Muy sencillo. Si yo saco cara y además saco bola verde, ¿vale? La probabilidad de verde y cara va a ser igual a la probabilidad de cara por la probabilidad de verde condicionado a cara, es decir, un medio por 6 décimos, o sea, 6 vigésimos. Como veis, no lo simplifico y ahora veréis por qué. Por el otro camino me encuentro con la probabilidad de verde y cruz. Por lo tanto, sería la probabilidad de sacar cruz por la condicionada verde a cruz, que es un medio por 2 décimos, por lo tanto 2 vigésimos. Ya tengo la intersección verde cara, tengo la intersección verde cruz. ¿Cuál va a ser la probabilidad de sacar bola verde? Pues la suma de probabilidades, es decir, que salgan verde por el camino de la cara o que salga verde por el camino de la cruz, es decir, 6 vigésimos más 2 vigésimos, 8 vigésimos, que es lo mismo que 2 quintos. ¿Veis por qué no he querido simplificar las fracciones? Porque de esta manera me iban a salir las fracciones con el mismo denominador y es más fácil de sumar. Pues bien, a esta probabilidad que hemos calculado al final del camino se le llama probabilidad total, ¿vale? La probabilidad total es la que yo obtengo después de unos experimentos compuestos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que desde aquí el árbol yo podría haberlo hecho mucho más grande y con mucha más información. En este ejercicio solo he hecho la parte de bola verde, pero podría haber construido un árbol entero. ¿Cómo sería ese árbol entero? Pues bueno, partimos ya de lo que acabamos de calcular y empezamos a analizar otros posibles casos. El primero, que yo saque roja, ¿vale? Que haya sacado cara y luego saque roja. La probabilidad condicionada de esa rama, ¿cuál es? 3 décimos, ¿vale? Y por el otro lado, la probabilidad condicionada de sacar roja es 6 décimos. Así pues, la probabilidad de sacar roja y cara será un medio por 3 décimos, o sea, la de cara por la condicionada de roja cara. Y lo mismo pasa por el otro camino. Probabilidad de roja y cruz sería la de cruz por la condicionada. Como veis, en todo momento estoy poniendo las fórmulas. Así pues, la probabilidad de rojo será la suma de ambas probabilidades, de ambos caminos del árbol, ¿de acuerdo? Será 3 vigésimos más 6 vigésimos, 9 vigésimos, ¿vale? Y por último,
también podría haber sacado negra, con lo cual su probabilidad condicionada sería 1/10 y en el caso de la urna 2, la probabilidad de negra sería lo mismo, pero 2/10 en este caso. Si calculamos las intersecciones, me da 1/20 en el primer caso y 2/20 en el segundo, que sumados me dan la probabilidad de negro, que es 3/20. Y como hemos dicho antes, todas estas que aparecen en la tabla son las denominadas probabilidades totales. ¿Vale? Pues bien, podéis observar que si yo sumo la probabilidad de verde, la de roja y la de negra, ¿vale? La suma de las tres da 1. 8 más 9 son 17, más 3 son 20/20. ¿Vale? ¿Lo veis? Lo podéis sumar todos ahí. Pues bien, este es el ejercicio propuesto. Este es el ejercicio que tenéis que hacer y subir a la tarea. Disponemos de las mismas dos urnas del ejercicio anterior, como las verdes, rojas y negras. Pero en este caso lanzamos un dado al aire. Si sale un número primo, sacaremos de la urna 2. Y si no sale primo, sacaremos de la urna 1. Y se trata de calcular cuál es la probabilidad de obtener una bola roja. ¿Vale? Tenéis que seguir el mismo proceso de antes, pero esta vez con un dado al principio. Y ya, para todos los que hayáis calculado esto, podéis intentar, a ver si sois capaces de calcular esta otra probabilidad. Sabiendo que has sacado esa bola roja y que ya la has calculado, ¿qué probabilidad hay de que el dado que hubieses sacado, el dado en su momento, perdón, hubiese sacado un número primo? ¿Vale? Pensar, esto es una probabilidad condicionada también, pensar cómo se escribiría y a través de las fórmulas a ver si lo obtenéis. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí la clase de hoy.